Héctor Ruiz, al que quizá nos conocéis por su reciente publicación de un libro sobre precisamente las evidencias educativas, un libro que se titula Cómo aprendemos. Héctor Ruiz es el director de la International Science Teaching Education, es docente, investigador especializado en psicología cognitiva y en el aprendizaje en contextos escolares, educativos. Yo iba a compartir con nosotros un sencillo modelo sobre la memoria humana que nos va a ayudar, por un lado, a comprender y a entender bien cómo aprendemos y al mismo tiempo nos va a permitir comprender qué tipo de acciones, qué tipo de prácticas educativas son las que promueven mejor el aprendizaje según ese modelo que nos va a presentar. Héctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir tu conocimiento, por compartirlo con la comunidad educativa. Y nada, te dejamos que nos cuentes todas las cosas que tienes que contar. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Antes de empezar, mi agradecimiento a los organizadores de las pruebas de la educación por invitarme a participar en esta edición. Es un auténtico placer. Bien, pues voy a empezar compartiendo la pantalla para utilizar la presentación que tengo preparada. Y bien, la idea de esta sesión es la de ofrecer un modelo basado en la investigación científica sobre cómo funciona la memoria explícita, que es la capacidad que tenemos de obtener, adquirir cualquier tipo de conocimiento, no solo datos y hechos, sino y sobre todo conceptos, ideas y también procedimientos. La idea de este modelo no es abarcar toda la complejidad de los procesos cognitivos que hay detrás del aprendizaje, ni tampoco explicar con precisión qué es lo que pasa exactamente en nuestro cerebro cuando aprendemos, pero sí proporcionar un modelo que sea lo suficientemente completo, a la par que sencillo y amigable, para ayudarnos a entender cuáles son aquellas acciones que promueven el aprendizaje. Y de esta manera, guiar las decisiones que tanto docentes como estudiantes toman a diario a nivel metodológico. Bien, si a una persona cualquiera le preguntáramos cómo funciona la memoria, lo más probable es que utilizara algún tipo de analogía. Por ejemplo, utilizaría la analogía de una biblioteca, ¿no? En la que entenderíamos la memoria como una biblioteca vacía que con nuestras experiencias se iría llenando de libros, ¿no? Que representarían los conocimientos. Otras analogías habituales para entender o para explicar cómo funciona la memoria serían la de una cámara de vídeo, ¿no? Con la idea de que registra pues, la información que entra a través de su lente, ¿no? y la guarda y luego la podemos ver. Y desde luego la analogía por excelencia sería la del ordenador y la de la memoria como disco duro. Sin embargo, nuestra memoria, la memoria humana, no funciona como ninguno de estos dispositivos. Estas analogías son muy limitadas. Por varios motivos. En primer lugar, porque nuestra memoria no trata toda la información de la misma manera. Imagínense que les explico que yo antes de esta pandemia pues me fui de viaje y visité diversas capitales del mundo y que las capitales que visité fueron las siguientes. Se las dejo para que las lean ustedes. Bien, si ahora les preguntara pues qué ciudades visité, seguramente les resultaría muy fácil recordarlas, si no todas, un par como mínimo. Pero ¿qué pasaría si las ciudades que hubiera visitado hubieran sido estas? También son capitales del mundo. Sin embargo, es evidente que en este caso les costaría mucho más recordarlas y ya no digo nada si se lo preguntara mañana, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Por qué en un caso nos resulta fácil y en el otro nos resulta más difícil recordar estas ciudades? Bueno, pues porque, como decía, nuestra memoria no trata toda la información igual, sino que la discrimina. ¿En función de qué? Pues en función de la información que ya tiene, de los conocimientos que tenemos. Y es que aprendemos conectando lo que ya sabemos con lo que estamos aprendiendo. Esta es una idea que la pedagogía ya intuyó hace décadas y que la investigación científica en el ámbito cognitivo ha corroborado a la hora de explicar cómo funciona nuestra memoria, nuestra capacidad de aprender. Esta idea ya nos permite esbozar un primer modelo, es un modelo sobre el que vamos a construir, en el que podemos imaginar la memoria como si fuera una
gran red de datos, una enorme red de datos que están todos conectados los unos con los otros por relaciones de significado, por relaciones semánticas. Estos datos se han ido acumulando con todas nuestras experiencias y se han ido vinculando entre ellos por estas relaciones de significado. Al unirse estos datos, nos permiten construir recuerdos completos. El conjunto de varios recuerdos o de varias piezas de estos recuerdos nos permiten construir conceptos y los conceptos también se unen entre ellos por relaciones de significado para formar esquemas. Cuando recuperamos un recuerdo, lo que estamos haciendo es activar una pequeña parte de esta red, ¿no? que constituiría la memoria a largo plazo. A la hora de aprender este modelo, podríamos imaginar que el aprendizaje lo que sucede es que una nueva información la representaríamos en nuestra mente, estaríamos prestando la atención y la percibiríamos porque la estaríamos representando en nuestra mente, pero para que esta información se aprendiera, para que no desapareciera una vez dejáramos de prestar atención, deberían activarse una serie de conocimientos previos de la memoria a largo plazo ya relacionados con esta información y se deberían producir una serie de conexiones que permitirían que una vez esa información dejáramos de prestar la atención, pasara a formar parte de nuestra memoria a largo plazo, donde pudiéramos recuperarla. Pero ¿por qué nuestra memoria funciona de esta manera? Bueno, pues porque a lo largo de la evolución nuestra memoria ha evolucionado de modo que se ha convertido en un sistema absolutamente eficiente y económico de obtener información del entorno. Fíjense, cuando nosotros experimentamos algo, nuestra memoria no registra todo, no registra todos los detalles absolutamente de lo que hacemos. Si ahora les pidiera que repitieran todo lo que acabo de decir, no podrían hacerlo. Cuando experimentamos algo, solamente nos quedamos con algunos elementos de esa experiencia, con algunas piezas. Y esas piezas las unimos a piezas que ya tenemos en nuestra memoria a largo plazo, a piezas que estarán relacionadas. ¿Por qué? Porque de esta manera, cuando necesitamos recuperar esa información, lo que hacemos, y fíjense en el esquema, es activar un conjunto, un patrón que no está formado solamente por la información que tratamos de recordar, por el episodio que tratamos de recordar, sino que es una reconstrucción que se forma a partir de elementos que genuinamente proceden de esa experiencia y otros elementos, otras piezas que proceden de otras experiencias anteriores o incluso posteriores. Cada vez que recordamos algo, lo estamos reconstruyendo y lo reconstruimos con elementos originales de lo que tratamos de recordar con elementos que proceden de otras experiencias. Por eso, a la hora de aprender, nos resulta mucho más fácil aprender cosas sobre las que ya tenemos conocimientos, ¿de acuerdo? Porque ya tenemos mucho sobre lo que reconstruir esos recuerdos. Podemos apreciar una consecuencia de este modelo con este ejemplo. Miren, detrás de este biombo hay un texto y les voy a dejar 15 segundos para que lo lean completo con la idea de intentar recordar todo lo que puedan del mismo. Vamos allá. Bien, me imagino que les habrá resultado difícil, les estará resultando difícil recordar detalles de este texto. Pero ¿qué pasaría si les hubiera puesto un título? Este. Me imagino que ahora se habrán dado cuenta de que les resulta mucho más fácil recordar detalles de este texto. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Bueno, aquí lo que ha sucedido no es que no tuviéramos conocimientos previos, como en el caso de las ciudades, sino que los teníamos, pero no éramos conscientes de ello, no nos habíamos percatado. Lo que no había sucedido es que no se habían activado nuestros conocimientos previos relevantes para esta tarea. Y es que para aprender es necesario, por lo menos beneficioso, activar los conocimientos previos. Esto es muy importante y a veces, aunque se habla de ello, no le damos la importancia que tiene a esta práctica. Cuando activamos los conocimientos previos, precisamente, ¿no? Es un poquito lo que han visto antes, una nueva información, la represento en mi mente y se activan unos conocimientos que están relacionados con esa información en el contexto en que estamos
pensando sobre esa información. Eso nos permite hacer conexiones. Pero imagínense qué pasaría si no solo activara esos conocimientos relacionados con ese concepto en un contexto determinado, sino que también tuviera la oportunidad de ver ese contexto, ese concepto en otro contexto distinto, en otra situación en la que también tiene lugar. Pues podría activar otros conocimientos y hacer más conexiones. Y si tuviera otra oportunidad más de volver a encontrarme con esa idea, con ese concepto en otro contexto, pues activaría más conocimientos y podría hacer más conexiones. Y cuantas más conexiones podemos hacer, más duradero y más transferible a nuevas situaciones, más flexible, se hace el aprendizaje, porque todas esas conexiones se convierten en formas de reconstruir el recuerdo, el conocimiento que hemos adquirido. Otra consecuencia importante de este modelo es la siguiente. Aquí he representado lo que podría ser pues, la memoria a largo plazo, los conocimientos de un principiante que precisamente por ser un principiante en un tema concreto tiene pocos conocimientos. Claro, un principiante en un tema, si le exponemos a más información sobre este tema, tiene muy pocos conocimientos que activar y con los que hacer conexiones. En cambio, un experto en este tema, ante la misma información, tendrá la capacidad de activar muchos más conocimientos y de realizar muchas más conexiones. Y esto nos lleva a entender que cuanto más sabemos sobre algo, más fácilmente podemos aprender sobre ello. Por eso es muy importante que aquello que hagamos a la hora de aprender nos lleve a desarrollar aprendizajes de largo plazo, aprendizajes con los que podamos conservar nuestros conocimientos, porque cuanto más conocimientos conservemos, más fácil nos resultará aprender sobre ellos. Bien, hemos dicho que para aprender, ¿no? Según este modelo, pues tenemos que realizar conexiones entre lo que sabemos y lo que estamos aprendiendo, ¿no? Y que para ello, pues es beneficioso activar los conocimientos previos. Pero ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer para promover que se produzcan esas conexiones? Porque todos sabemos que no porque no sostengamos algo en la memoria, se van a producir espontáneamente muchas de estas conexiones. Pues bien, cuando hago esta pregunta en un foro abierto, muchas veces una hipótesis habitual que surge es la idea de repetir, ¿no? De repetir algo para aprenderlo mejor, ¿no? Entonces sería la idea de que eso debe ser que hacemos más conexiones. Bueno, esta respuesta no es que sea incorrecta, en realidad es incompleta, porque repetir, de acuerdo, pero repetir el qué. Fíjense, ¿cuántas veces han visto un billete de 10 euros? Me imagino que que lo han visto muchísimas veces. ¿Lo podrían dibujar? ¿Podrían dibujarlo con cierto detalle? Me imagino que no. La mayoría de personas, por muchas veces que ha visto un billete de 10 euros, no lo podría dibujar. Ah, ah, la exposición, aunque se repita múltiples veces, no es suficiente que la información sea representada en nuestra mente, no es suficiente para aprender. Lo que es más importante es lo que hagamos con ella a continuación. Y de hecho, generar esas conexiones consiste precisamente en pensar sobre aquello en lo que estamos aprendiendo. Es decir, en pensar en términos de significado, en tratar de entender, de dar significado a lo que estamos aprendiendo. Esta es la manera que tenemos de conseguir que se produzcan realmente esas conexiones. En el caso del billete de 10 euros, ¿qué significaría pensar sobre él? Pues significaría buscar en él patrones que nos resultan familiares, elementos que conocemos, ¿no? Y que podemos conectar con lo que ya sabemos. Podríamos compararlo con otros billetes de otros valores y buscar regularidades. Este tipo de cosas para incluso un aprendizaje factual como es el de un billete, sería el adecuado para conseguir recordar cómo es este objeto. De hecho, hay muchas situaciones en las que no solo sostenemos en la mente una información durante un momento, sino que la repetimos y repetimos y repetimos. Por ejemplo, cuando tratamos de recordar un número, una matrícula, un teléfono para anotarlo y lo vamos repitiendo y repitiendo en nuestra mente, en nuestra memoria a largo plazo, que es como es el término técnico.
hasta que lo apuntamos. Pero fíjense que cuando lo anotamos, se nos olvida inmediatamente, no conseguimos recordarlo por muchas veces que lo hemos repetido. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer entonces para recordarlo? Pues un poquito lo mismo que antes. En esos números tratar de encontrar patrones que nos resulten familiares, números, ¿no? De fechas, de pins, de cualquier otra cosa que ya sepamos que nos ayudarán a dar sentido a esos números. Fíjense que estoy hablando de dar sentido incluso a cuestiones que son hechos, ¿no? Que son datos concretos. Lógicamente, donde tiene aún más importancia esta cuestión de pensar sobre el significado de lo que aprendemos es cuando estamos aprendiendo ideas y conceptos. Pensar sobre lo que aprendemos es a lo que denominamos elaborar. Y es precisamente aquello que promueve que consigamos hacer más conexiones. Es lo que permite, ¿no? Que se incentiva esas conexiones entre lo que aprendemos y lo que sabemos. Porque al fin y al cabo, pensar sobre lo que estamos aprendiendo, tratar de darle significado, significa interpretarlo a la luz de nuestros conocimientos previos. De manera que esa es la forma en que se producen esas conexiones. Ahora bien, hay otras acciones que también nos ayudan a consolidar mejor el aprendizaje. Acciones que podemos ver y hacer de manera sencilla. Por ejemplo, sabemos que el hecho de recuperar un conocimiento, de reactivarlo en nuestra memoria a largo plazo, Ah, lo que permite no es solo saber si lo recordamos, ¿no? Normalmente cuando tratamos, ¿no? Cuando evocamos algo, lo que estamos es probando si lo sabemos o no, pero en realidad en ese acto de evocar estamos reconsolidando ese patrón de datos, de conocimientos, y cada vez que lo evocamos, como pueden ver aquí en el esquema, vamos reforzando ese patrón y vamos haciéndolo más fuerte y más capaz, más eh, sensible a ser reactivado nuevamente. Evocar es una de las formas más eficaces de consolidar nuestro aprendizaje, mucho más que volver a codificar, es decir, que volver a leer, que volver a escuchar lo que tratábamos de aprender. Es mucho más eficaz tratar de sacarlo de dentro para afuera que volver a incorporarlo de fuera para adentro. Ahora bien, antes he dicho, cuidado porque cuando evocamos, cuando recuperamos un recuerdo, lo reconstruimos. Por lo tanto, es importante tener siempre feedback a mano para comprobar que lo que evocamos pues no contiene quizá algún error sin que nos demos cuenta. O, claro, ¿qué pasa también cuando intentamos evocar algo y no lo conseguimos? Pues también lo interesante de ese ejercicio de evocar es que cuando luego buscamos el feedback para poder repasar aquello que no conseguimos recordar, el esfuerzo de haber intentado evocarlo hace que nos resulte que seamos más eficaces reaprendiendo lo que estamos repasando. Porque al fin y al cabo, evocar, tratar de evocar por lo menos, es una activación de conocimientos previos y estamos sensibilizados para aprender mejor eh, aquella información que luego busquemos en modo de feedback. Incluso si nos ponemos a aprender más sobre lo que hemos tratado de abocar, también tendremos facilitación para aprenderlo mejor. Cuando evocamos lo aprendido, lo reaprendemos. E insisto que lo reaprendemos de una forma que es mucho más eficaz que volver a codificarlo, es decir, volver a consumirlo, ¿no? Bien, entonces, en relación a todas estas ideas, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues aplicar métodos didácticos que, por un lado, tengan en cuenta la importancia de estos conocimientos previos y, sobre todo, que tengan en cuenta la importancia de dedicar oportunidades para activar esos conocimientos, en especial en un aula donde hay gran diversidad de conocimientos previos y que esa diversidad puede convertirse en una riqueza para ayudar al aprendizaje de todos. Además, podemos también, en base a este modelo, pues pensar en promover el aprendizaje por medio de métodos que se basen en hacer a los alumnos pensar sobre lo que están aprendiendo, ¿de acuerdo? Esa elaboración, asegurarnos que hacen aquellas cosas que les obligarán a dar sentido a lo que aprenden y que nosotros lo veamos que eso está sucediendo, porque claro, podrían hacerlo sin que nosotros lo viéramos. Y métodos en los que
nos demos cuenta que no solo es importante facilitar el acceso al objeto de aprendizaje, sino que también es muy importante lo que los alumnos hacen con el objeto de aprendizaje. Por lo tanto, métodos que los obliguen a evocarlo, a usarlo, porque al final usarlo es una de las mejores maneras de tener que evocarlo. En esta sesión os van a hablar del modelo 5E. Es un modelo que tiene 5 tipos de actividades que se basan en estos principios. Y bueno, y en la siguiente sesión creo que también este modelo va a ayudar a fundamentar las ideas de las que os van a hablar. Muchas gracias.